Si buscas cómo manejar tu dinero en YouTube, te aparecen millones de resultados. Hay libros, podcasts, blogs, cursos e influencers que explican cómo invertir, cómo ahorrar, cómo salir de deudas. Nunca hubo tanta información financiera disponible, gratuita, al alcance de cualquier persona con un teléfono. Y sin embargo, la mayoría de la gente sigue sin ahorrar, sigue endeudada, sigue sin saber bien qué hacer con su dinero. Y cuando piensa en invertir, siente que es un tema para otro tipo de personas, los que estudiaron finanzas, los que tienen mucho dinero o los que conocen algo que ellos no. ¿Pero por qué? Si hay tanta información, ¿por qué la gente no la aplica? De eso es exactamente de lo que quiero hablar hoy, porque la respuesta no es lo que la mayoría espera. Llevo 25 años escribiendo sobre finanzas personales en El Economista. Y algo que he aprendido en todo ese tiempo, observando, respondiendo preguntas, hablando con lectores, es que los problemas de dinero casi nunca son por el dinero. Son por todo lo que cargamos en relación al dinero. Te voy a dar un ejemplo. J.D. Roth es uno de los escritores de finanzas personales más honestos que conozco. Él fundó Get Rich Slowly, Hazte Rico Despacio, que es uno de mis blogs favoritos de finanzas personales. Él empezó ese blog después de pasar más de una década endeudado, tomando decisiones financieras que él mismo sabía que eran malas. Lo curioso es que J.D. no es ningún tonto. Él llegó a competir a nivel nacional en matemáticas financieras. Entendía perfectamente los números. Pero el problema nunca fue la aritmética. Él lo explica así. Sus padres nunca tuvieron mucho dinero, nunca tuvieron una relación sana con el dinero. Y sin darse cuenta, le pasaron a él creencias sobre el dinero que lo sabotearon durante toda su vida, a pesar de que él mismo sabía que eran malas. Eso tiene un nombre, money scripts o guiones de dinero. Un psicólogo financiero llamado Brad Klontz lleva décadas investigando exactamente eso. Sus estudios muestran que la mayoría de las creencias que tenemos sobre el dinero se forman en la infancia, a veces por experiencias concretas, y a veces simplemente por el ambiente en el que crecimos. Por ejemplo, ¿en tu casa se hablaba de dinero o era un tema que no se tocaba, que era tabú, que generaba tensión, que aparecía casi siempre acompañado de una pelea o de una preocupación? ¿Viste a tu familia perder dinero en alguna crisis, en algún negocio que no funcionó o en alguna inversión que salió mal? ¿Escuchaste de niño frases como el dinero no alcanza, no podemos pagarlo, tenemos que apretarnos el cinturón o los ricos siempre se aprovechan de los demás? Todas esas experiencias, esas frases, dejan huella. No de manera consciente, simplemente se convierten en la lente con la que después miras todo lo que está relacionado con el dinero. Ramit Sethi, que es otro autor que respeto mucho, hace un ejercicio con su audiencia. Él les pide que recuerden las frases sobre el dinero que escuchaban con más frecuencia en casa. Y la cantidad de gente que le llega con «es que no podemos permitirnos eso», o «el dinero no crece en los árboles», o «el dinero es la raíz de todo mal», es impresionante. 30 o 40 años después, esas personas siguen tomando decisiones financieras desde ese lugar, aunque ya no sea su realidad. A lo largo de los años he visto esto muy de cerca. Me escribe gente que dice querer orientación, y cuando el consejo que le doy no se encaja con lo que ellos ya creían, se van decepcionados. Eso se llama sesgo de confirmación. Buscas datos que refuerzan tus creencias y no que las cambien, y eso también es parte del problema. Y luego está el otro lado, demasiada información y poca educación, porque no son lo mismo. La información te dice qué, la educación te ayuda a entender por qué, cuándo y cómo aplicarlo a tu situación. Entonces, hoy hay información financiera por todos lados, pero el problema es que mucha de ella es contradictoria, está fuera de contexto o simplemente viene mezclada con la intención de venderte algo, como muchos improvisados que hoy se presentan como expertos financieros en redes. Y cuando uno, sin una base sólida, intenta navegar a través de todo eso, suele pasar una de dos cosas. O se paraliza, decir mejor me espero a entender más, o sale en búsqueda del secreto. Sí, el secreto. La idea de que tiene que existir alguna técnica que los ricos conocen y la gente común no. Un truco, un método, algo que no está en los libros y que alguien te va a revelar
si les pagas el curso correcto. La verdad es que no hay secreto y nunca lo hubo. Lo que sí hay es mucho ruido que convierte algo sencillo en algo que parece completamente inaccesible. Y eso, combinado con las creencias que cargamos desde la infancia, produce el resultado que vemos. Gente que sabe que debería de ahorrar e invertir, pero no lo hace. No porque no pueda, no porque no gane lo suficiente, sino porque algo por dentro la frena. Hace algunos años escribí sobre un episodio que me pareció muy revelador. Un académico de la Universidad de Chicago llamado Harold Pollack dijo en una entrevista que los mejores consejos financieros deberían caber en una ficha de biblioteca. Le pidieron que lo demostrara, entonces él tomó una de esas tarjetas, anotó unos principios y subió la foto. Esa foto se volvió viral. ¿Por qué? Porque resonó en algo que la gente intuye, pero no siempre se atreve a decir en voz alta, que esto no debería ser tan complicado. Y en efecto no lo es. Los fundamentos de las finanzas personales se pueden resumir solo en 5 puntos. Primero, gasta menos de lo que ganas. Esto es obvio. Si gastas más, te endeudas, estás usando dinero que todavía no has ganado y eso, a largo plazo, es insostenible. Segundo, haz un plan de gastos. No un presupuesto que te haga sentir como si tuvieras una camisa de fuerza encima, sino un plan que refleje lo que es importante para ti, incluyendo el ahorro, que se adapte a ti cuando lo necesites. Tercero, ahorra primero antes que cualquier otra cosa. No lo que sobra, lo primero que sale cuando recibes tu ingreso, es decir, págate primero a ti mismo. Cuarto, invierte a largo plazo de manera eficiente y a bajo costo, con criterio, sin perseguir rendimientos de corto plazo. Y quinto, protégete. Tu salud, tu capacidad de generar ingresos, lo que has construido, ten un colchón. Y eso es todo. No hay más. Y aún la parte que más asusta a la gente, la inversión, tiene una respuesta que no requiere ser experto ni estar pegado en la computadora todo el tiempo. Lo único que necesitas es un simple ETF global de bajo costo y tiempo. No requieres saber el nombre de cada empresa que cotiza en el mercado ni predecir lo que va a pasar el próximo trimestre. Simplemente tienes que tener el instrumento correcto, tiempo, constancia y disciplina. Nada más. He dicho esto muchísimas veces en mi columna y lo voy a repetir aquí porque lo creo de verdad. La estrategia de inversión más efectiva para la mayoría de las personas es también la más aburrida. Y esa es exactamente la razón por la que funciona, porque no te pide que tomes decisiones emocionales constantemente. El plan financiero que cabe en una servilleta existe. La ejecución de ese plan también cabe ahí. Entonces, si los conceptos son tan simples, si la información existe, si las herramientas están disponibles, ¿qué es lo que en realidad falla? En mi experiencia, la gran mayoría de las veces es esto. La gente no sabe qué es lo que realmente quiere. Y sí, suena extraño, pero es mucho más común de lo que parece. Un plan financiero simplemente es traducir tus prioridades a decisiones de dinero. Entonces, si tú no tienes claro a dónde quieres llegar, qué es verdaderamente importante para ti, no hay plan que funcione. Porque un plan sin propósito detrás es como ir en un barco a la deriva, sin rumbo ni destino. Y así es como va muchísima gente por el mundo. J.D. Roth, por ejemplo, llegó a la independencia financiera y se encontró con algo incómodo. El dinero no había resuelto lo que él esperaba. Su salud, su matrimonio, cómo usaba él su tiempo, todo seguía igual. Él se había dicho durante muchos años que si tuviera dinero podría resolver esto. Cuando lo tuvo, se dio cuenta de que estos problemas seguían estando allí, esperando que él decidiera hacerles frente. Entendió que el dinero nunca había sido el obstáculo. A lo largo de los años me he dado cuenta de que las preguntas financieras más difíciles que recibo no son sobre instrumentos de inversión, sobre seguros o sobre tasas de interés. Son sobre decisiones de vida que tienen una dimensión financiera. ¿Compro casa o sigo rentando? ¿Me conviene cambiarme un trabajo con más perspectivas de crecimiento aunque al principio gane menos? ¿Abro una cuenta conjunta con mi pareja o es mejor cuentas separadas? Todas estas preguntas no tienen una respuesta financiera universal. Lo que tienen es una respuesta personal. Y encontrarla siempre requiere saber
qué quieres tú de tu vida y no solo cómo funciona el interés compuesto. Recuerda, el dinero es un medio y no un fin. El dinero sirve para hacer cosas que son importantes para ti, pero si no sabes qué es lo que te importa, el dinero entonces no tiene hacia dónde ir. Ok, entonces, ¿cuál es el primer paso? No es entenderlo todo. Eso es trampa, eso es la parálisis disfrazado de preparación. El primer paso es el que corresponde a tu realidad, en donde hoy estás parado. Si tienes deudas de tarjeta de crédito, por ahí empiezas. Si no sabes en qué se te va el dinero cada mes, por ahí empiezas. Y si llevas años diciéndote que en cuanto arregle esto vas a empezar a ahorrar, ya sabes lo que tienes que hacer. En mi sitio, en planeatusfinanzas.com, tengo 4 guías gratuitas sobre deudas, plan de gastos, inversión y protección. Son exactamente ese punto de partida, una por cada área. Están sin costo y sin necesidad de que compres nada. Son para ti. Las finanzas personales son más sencillas de lo que parecen. No porque no haya nada que aprender, sino porque lo que hay que aprender no es tan difícil si alguien te lo explica bien y sin venderte nada. Lo complicado es lo que cada uno de nosotros carga encima, las creencias que heredamos, el miedo a equivocarnos, la búsqueda de ese secreto que no existe y sobre todo la falta de claridad sobre lo que en realidad queremos en la vida. Eso sí tiene solución, pero depende de ti. ¿Cuál de estas cosas te está complicando más el manejo de tu dinero? Me interesa saber. Si te interesa este enfoque de finanzas personales sin conflictos de interés, suscríbete al canal. Cada semana subo un video nuevo.